Buenos días, tardes o noches. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Le temes a algo? ¿O acaso alguien te teme? Yo no... Bueno, eso era lo que yo creía. Yo siempre le buscaba una respuesta lógica a todo lo que se encontrase a mi alrededor. A todos les demostraba lo contrario para sentirme satisfecho y saber que quien tenía la razón era yo. Pero el suceso que me ha pasado no tiene manera de explicarse lógicamente. Te preguntarás de qué hablo, que por qué una persona que tiene un ego alto dice semejantes imprudencias. Pues verás, yo hablo del miedo, lo que es vivir el verdadero miedo. ¿Qué es el miedo en realidad? Alejandro, ese soy yo, el tipo que ahora es considerado un loco. Me la pasaba criticando y siendo un engreído con las demás personas que no tenían la misma personalidad que yo. Quienes tenían miedo, pues para mí ese sentimiento era muy estúpido, pero ahora veo que el sentirlo es inevitable, normal y en ocasiones de vital importancia. No tenía mucho que me había mudado a una nueva casa junto con mi familia. Era algo antigua, pero a pesar de eso la compramos. Además de que se encontraba cerca del nuevo trabajo de mis padres. Cuando llegamos, escogí la habitación con la mejor vista del lugar, debido a que me gustaba pintar y quería retratar el paisaje del nuevo vecindario donde ahora viviríamos. Y al terminar de desempacar mis pertenencias, mi madre me pidió que subiera unas cajas al ático. Me parecía una gran molestia hacerlo, pero dije que sí, y llevé las cajas. Cuando me paré frente a la escalera que daba al ático, sentí algo de viento por el pasillo. Era muy extraño, ya que era verano y en esa parte de la casa no había ventanas o algún tipo de aire acondicionado. Miré desconcertado por ambos lados sin ver absolutamente nada. Así que mejor decidí olvidarlo y empecé a subir caja por caja. Cuando terminé de subir todas y acomodarlas, observé que el cuarto donde las coloqué había algunos muebles, cuadros, libros y otras pertenencias que pudieron ser del anterior habitante de la casa. Entre ellos, un espejo, en el que se reflejaba mi cuerpo completo. Un extraño pero muy leve ruido se escuchó provenir del espejo. Me miré en él y noté que mi piel lucía de color gris. Me revisé a mí mismo, pero yo seguía con mi tez normal. Retrocedí extrañado, así que mejor salí de ahí. Bajé la escalera y me dirigí a mi habitación. Dado las 9:30 de la noche, me acosté para poder dormir. Estaba cansado. Ya había acomodado algunas de mis cosas y no tenía nada más que hacer. Mientras yo dormía, la sombra de algo que no era humano se encontraba atormentándote en mi sueño, acercándose y en voz baja diciéndome, el miedo eres tú. Desperté de golpe y miré mi reloj. Eran las 2:12 de la madrugada. Miré por un rato el techo pensando que quería decir, el miedo eres tú. Pero recordé que todo era un sueño. No había necesidad de preocuparme, así que me dispuse a dormir nuevamente. Esa noche resultó ser una de las más largas, pero solo creí que era por encontrarme en un nuevo hogar y que me era algo incómodo. Cuando desperté me sentía con bastante sueño. Aún así tendí mi cama, me di una ducha, me cambié y bajé a desayunar. Mi madre y padre se encontraban sentados en la mesa comiendo unos panqueques con café. Me senté y no dije ni una sola palabra, y comencé a comer. Mi madre, para romper el silencio, mencionó que el jueves en la tarde iríamos a ver a mi nueva escuela. Solo afirmé con la cabeza. Al terminar subí a mi cuarto, pues quería escuchar algo de música, pero por alguna razón volteé a ver mi reflejo en el espejo. Noté que una sombra estaba detrás de mí. Esta lucía más grande que yo y no tenía una forma normal. Sentía que me observaba. Solo pude quedar en shock mirando por el espejo. No me movía, no parpadeaba en eso. Mi mamá tocó a mi puerta y la sombra desapareció. Ella entró y me miró frente al espejo. Dijo que lucía pálido. No contesté, pues seguía impactado por lo que había ocurrido. Me dijo que él y mi padre irían a ver cosas del trabajo y que no tardarían. Yo solo senté con la cabeza mientras ella se despedía y me recomendó descansar, debido a que me había visto demasiado pálido y creyó que me vería bien.
Cerró la puerta del cuarto y se fue. En cambio yo seguía desconcertado, intentando no alterarme y tratando de pensar que solo fue una mala jugada de mi mente, por lo poco que había dormido por la noche. El cansancio me hacía ver cosas. Tuve la idea de pintar un poco y así olvidar lo que había visto. Me coloqué frente a la ventana junto con mis cosas de arte. Recorrí las cortinas a los lados y comencé a pintar el paisaje del sitio donde ahora vivía. Después de un rato decidí tomar un pequeño descanso. Lavé mis manos y bajé por algo de comer a la cocina. Mientras bajaba las escaleras, escuché ruidos provenientes de la sala. Decidí ir a revisar. Para mi sorpresa, no encontré nada. Solo unas cuantas cajas y el televisor. Pero en el televisor pude distinguir algo reflejado. Era un chico. Este tenía marcas en su cuerpo. Rápidamente parpadeé y miré de nuevo, pero no había nada. Entonces me dirigí a la cocina, tomé una botella de jugo del refrigerador y mientras la bebía, subí a mi habitación. Ya eran las 7 de la noche y mis padres aún no llegaban. Me sentía agotado y con mucho sueño. Decidí acostarme y mirando hacia el techo para ver si en cuestión de minutos lograba caer profundamente dormido. Desperté por la madrugada. Me levanté y miré por la ventana. Vi que el auto de mis padres estaba estacionado frente a la casa. Eso indicaba que mientras yo dormía, ellos habían llegado. Al momento de voltear mi vista hacia la puerta de mi cuarto, me di cuenta de que alguien me miraba con gran curiosidad, aunque debido a la poca luz no podía distinguir su rostro. Me acerqué a preguntarle quién era, pero inmediatamente desapareció. Sin decir nada, caminé hacia mi cama y por última vez miré hacia la puerta sin ver a nadie. A la mañana siguiente, cuando me quise dar una ducha, observé que mi cuerpo estaba lleno de heridas, moretones y algunos rasguños. Me alarmé y busqué algo de ungüento para sanarlas, pero el hecho de tenerlas de un día a otro me desconcertaba. Decidí pasarlo por alto y bajé a desayunar. Miraba a mis padres sentados comiendo. Ellos se notaron que lucía algo agitado. Preguntaron qué sucedía. Les mencioné que nada. Comentaron algo que me inquietó. Me contaron que escucharon ruidos en la parte del ático durante la noche. Fue entonces cuando me comencé a preocupar. Para no darlo a notar, dije que tal vez era alguna clase de alimaña que se encontraba escondida allí. Al terminar de comer, subí hasta el ático y decidí revisarlo. Todo lucía igual que la última vez que había estado ahí, excepto que el espejo estaba roto. Me acerqué y lo miré, y en los pocos pedazos de vidrio que quedaban sujetados se podía ver a alguien en la parte con menos luz. Lenta y cuidadosamente volteé, y el momento que lo hice, le lancé un pedazo roto del espejo, pero sin embargo, no le atiné a nada. Solo terminó en pedacitos. Sentí un viento muy frío detrás de mí. No podía evitar voltear, y al hacerlo frente a mí, se encontraba aquel chico que en la noche anterior me veía por mi puerta. Tenía una piel de color gris, algunas heridas en todo su cuerpo y un parecido a mí. Alarmado con miedo le pregunté, ¿quién eres y por qué me estás molestando? Él no contestó, solo seguía ahí parado, viendo cada gesto que yo hacía. Quise tomarlo y golpearlo, pero al momento en que lo agarré, una gran herida se abría por mi costado, que de inmediato empezó a liberar sangre. Entonces él desapareció, pero aún podía oír su voz. Ya es tarde para hacerse el fuerte, ¿verdad? Yo soy tú, y tú eres yo, y el miedo eres tú. Con gran dificultad comprendí qué quería decirme con eso. Me sentía débil por la herida que tenía, pero recordé que en mi sueño ya había escuchado esa frase. Comencé a entender por qué decía que el miedo era yo. Siempre mostré ser fuerte ante todos. Me sentía superior y no creía en cosas al tipo fantasiosas. Y al decirme que el miedo era yo, supuse que aquel sujeto que me atacó era un reflejo del lado que debía sentir temor. No sé por qué tuve una idea con tan poco sentido, pero no había tiempo de formular teorías. Me sentía aterrado. Sentí que mi cordura comenzaba a desvariar. El tipo nuevamente apareció, y por cómo me miraba, planeaba hacerme algo.
así que empecé a arrastrarme por el suelo hasta las escaleras. Bajé y pude caminar lo más rápido que pude. Llegué al cuarto, donde se guardaban las cosas de limpieza. Me encerré, pero escuché vidrios romperse en la parte de la sala. Salí rápidamente y bajé. La cosa más horrible y trágica se encontraba ante mis ojos. Eran mis padres. Tenían incrustados vidrios del televisor en todo su cuerpo. Estaban muertos. Inmediatamente comencé a gritar al mismo tiempo que lloraba. Esa cosa apareció, me tocó el hombro y todos mis miedos, fobias, tragedias y tristezas comenzaban a dar vueltas en mi mente. Pedí que parara, pero por cada uno de esos recuerdos comenzaba a enloquecer y a perder mi capacidad de razonar. Me eché a reír y a gritar incoherencias. No pasaron muchos minutos hasta que la policía llegó a la casa. Al parecer algún vecino llamó, pues había escuchado un alboroto. Cuando entraron vieron pedazos de cristal y vidrio en el suelo, y los cuerpos de mis padres. Ellos creyeron que yo los había matado, pues me encontraba con numerosas cortadas y golpes, además de la herida de mi costado y sangre en toda mi ropa. Me tomaron y comenzaron a jalarme hacia la calle. Me metieron en su patrulla, mientras me sacaban de la casa. Miré que muchas personas contemplaban lo que estaba sucediendo. Lo único que pude decir, con el último aliento que me quedaba: el miedo son ustedes. Ahora vivo encerrado en un manicomio acusado de asesinato, tachado de un loco que ve fantasmas en espejos y completamente solo. ¿Por qué nadie cree en lo que digo? Que mi miedo intentó matarme. Él mató a mis padres, pero aún así me alegro. No debo ver más un reflejo. Todo eso me hizo ver que el temor sí que sientes no se debe ocultar. Todos lo tenemos y hay que expresarlo cuando es debido, porque si no expresas tu miedo, podrías lamentarlo.